Señores, nos vamos a meter otra vez en el tema Malvinas. Está con nosotros Nicolás Casanseu, que llegó a las islas el 2 de abril y vivió bajo fuego y fue testigo de todo lo que se cayó y se ocultó durante la Guerra de las Malvinas. Lo quiero presentar primero con este documento. Se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Antes habían sido 2 aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refulgir de sus disparos en el aire. Un ruido que ahora se hace más intenso. Parecen fuegos de artificio. Más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento. Ahí se ve el avión atacante. Pasa, se pierde hacia la derecha. Otro avión más. Ahí pasó. Siguen las explosiones en el aeropuerto que podrían ser originadas, además de las bombas, por los combustibles que explotan. Misiles nuestros se dirigen en busca del avión enemigo. Corren soldados en la calle, prestos a tomar posiciones. Mientras tanto, en el lugar del aeropuerto, divisible desde aquí, se ven las llamas y la humareda que no cede. Evidentemente, esta vez ha sido alcanzado más de lleno que la primera vez cuando se produjera el ataque a las 5 menos cuarto por 2 aviones que depositaron 4 bombas de acción retardada, una de las cuales explotó solamente, sin causar víctimas. Bueno, una serie de sensaciones, ¿no? Nostalgia, orgullo, emoción. También tristeza de que no se haya reconocido en su debida dimensión hasta ahora el heroísmo de nuestros héroes. Que todavía haya muchos héroes desconocidos. Te cuento una cosa como ejemplo. Durante la guerra existieron lo que se llamaban los vuelos locos. Los Hércules no solo eran el puente aéreo hacia Malvinas, sino que como no había otros aviones, hacían vuelos locos que era elevarse, con lo cual entraban en el radar de los ingleses, para detectar blancos en la flota. Le decían vuelos locos porque eran vuelos suicidas. Y los tripulantes de esos Hércules han sido propuestos a la condecoración al valor en combate y la Cámara de Diputados está congelando esto sin moverlo a 36 años para empezar a morirse y no los van a condecorar por ese heroísmo porque los Hércules eran aviones desarmados, hacían de carnada viviente, se jugaban la vida. Hay que reconocerlo de una buena vez. Vos fuiste la cara de la televisión argentina en la guerra, el único periodista que estaba allí. Que cubrió toda la guerra. Hubo otros, pero, por ejemplo, el grupo de la agencia Telam, como
el cronista que estaba a cargo, Diego Pérez Andrade, inventaba noticias, el 4 de mayo cerraron la agencia Telam. Le devolvieron los equipos recién a fines del conflicto, 2 días antes del conflicto. Por eso yo fui con Alfredo Lamela, los únicos corresponsales de guerras civiles que hubo en el conflicto. Y hay historias de material censurado, ¿no? Que Sí. nunca se mostró, ¿no? ¿Dónde está eso? Eso fue destruido. 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 Cuando vuelvo, no sabía qué se publicaba porque no había retorno, me dicen mis compañeros de Canal 7, ATC, que el 90% o más del material había sido destruido, no solo no había sido mostrado. Y por razones absurdas. Por ejemplo, a mí me prohibieron seguir filmando soldados conscriptos. Y yo seguí filmándolos porque, primero que era un deber profesional, ¿cómo iba a obedecer esa orden? La desobedecí. Pero además los conscriptos se ponían muy contentos porque creían que los podían ver sus seres queridos en el continente. Imagínate la cantidad de material que me destruyeron solamente porque yo seguía filmando soldados conscriptos. ¿Qué viste? ¿Qué viviste ahí? Estabas bajo fuego. Yo viví intensamente, por empezar. O sea, 60 días en Malvinas pasaron más rápido que una semana en París. Una intensidad absoluta, muchísima adrenalina, mucha emoción. Y la emoción mayor era observar los actos de amor en la guerra. Que Malvinas es una concatenación de actos de amor al prójimo. Por ejemplo. Mira, por ejemplo, ¿vos te acordás cuando hundieron el Belgrano? No se sabía dónde estaban las balsas, cuántos habían sobrevivido y el tiempo apremiaba porque los sobrevivientes, si lo sabías, se podían morir de hipotermia. Y sale un avión Neptune, que era un avión viejísimo que lo sacaron de circulación en la misma guerra porque no daba más, con 10 tripulantes a bordo y vuela buscando esas supuestas balsas hasta que llega lo que los pilotos llaman el punto de lotería. Quiere decir que si de ahí no te volvés, te podés caer al agua de vuelta, no te va a alcanzar el combustible. Y el capitán Pérez Roca conferencia con la tripulación y dice, ¿qué hacemos? Y los 10 deciden, seguimos buscando. Y vuelan media hora más y avistan las balsas y salvan 700 vidas arriesgando la propia, por amor al prójimo. Qué bárbaro. Actos de arrojo como esos, cientos. Montones. Te cuento cómo murió el soldado Miguel Ángel Falcón. Por favor. Participaba de un contraataque del teniente Castañeda en Monte Longdon. Quedan aferrados entre las rocas, un tiroteo interminable con los ingleses en medio de la noche, hasta que el soldado Miguel Ángel Falcón sale desafiante detrás de las rocas, puteando a los ingleses, disparándoles de la cintura hasta que es abatido por una ráfaga ametralladora. Y a esos hombres de 18 años los calificamos como chicos de la guerra. Los chicos de la guerra. Infamantes. ¿Nunca te gustó eso de los chicos o los nenes de la guerra? Eso no. Pero porque es despreciativo y no refleja que pelearon como hombres. Y ellos mismos se sienten ofendidos. Porque además, desde el punto de vista técnico, digamos así, es una falacia. Todos los soldados de todas las guerras de toda la historia de la humanidad fueron de 18 y de mucho menos. De mucho menos. De Sí, mucho sí, menos. claro. Y aún hoy en día, 18, 19 Inclusive años. los ingleses tenían chicos muy chicos. Mira, en el combate de Monte Longdon murieron 2 soldados ingleses de 17 años. Murió uno de 16 que cumplió 17 en Malvinas. En la fragata Ardent, que fue hundida, condecoraron a un marinero de 17 años por haber salvado de morir quemado vivo un camarada, 17 años. Nos han querido sensibilizar victimizando a los soldados. Contame esas historias o esos mitos de cosas que a los chicos no les llegaban. O la ropa, o los chocolates, o todo lo que se mandaba desde el continente y alguien se los quedaba. Lo que pasa es que como los generales nunca pensaron en ir a la guerra, pensaban que era un toque y me voy, después se negociaba, cayeron en esa trampa de los ingleses, no mandaron nada a Malvinas. El 2 de abril, si vos vas a la guerra, Eso quedó en el continente. empezás a mandar barcos con vituallas, con provisiones, con armamento. No hicieron nada de eso. Cuando ven que la guerra se viene en serio, empiezan a mandar las cosas en los aviones Hércules que no daban abasto, porque ya la flota había cercado las islas, no podía cruzar un buque de transporte. Entonces, todas esas cosas quedaron en Comodoro Rivadavia, la inmensa mayoría de ellas. ¿Y Menéndez? ¿Qué te acordás de él? Menéndez, un tipo irresoluto, por no decirlo de otra manera mucho más dura, yo creo que se rindió el día que pisó las islas, no el 14 de junio. Nunca manifestó voluntad de combate, ni él ni los otros generales, porque los 4 que estaban en la isla no salían del pueblo. Y los 30 y pico que se quedaron en el continente, que habían estudiado para ir a la guerra, no tuvieron la curiosidad profesional de ir a ver cómo es una guerra. O sea, los generales eran unos cagones y los soldados eran los valientes. No se puede generalizar nunca. Nunca se puede generalizar. Pero lo que yo vi es que los generales que estaban en Malvinas nunca dieron una orden de ataque, nunca dieron una orden de contraataque, se quedaban en el pueblo, Menéndez andaba con las botas lustrosas,
no fueron al frente, no fueron a apoyar anímicamente a los soldados, estaban listos para un contraataque. Contame las historias de por lo menos 3 altos funcionarios militares de los cuales conocemos mucho, que yo, o los conocemos por nombre: Balsa, Gómez Centurión y Rico. ¿Fueron héroes? Bueno, Balsa, según testifican todos sus subordinados, se comportó bien en la guerra de Malvinas. La artillería descolló en la guerra de Malvinas. Después de la guerra, Balsa fue un camaleón que cambió de color las veces que quiso y sigue cambiando de color. Rico fue un excelente combatiente en la guerra de Malvinas, pero una vez más, después de la guerra, Rico prefirió hacerse rico, en vez de ser el emblema que podía haber llegado a ser. Y Gómez Centurión es probablemente el hombre que en la guerra se mostró con el mismo temple que en la paz. Gómez Centurión fue un héroe de la guerra y después de la guerra Gómez Centurión desarrolló una brillante carrera en el mundo empresario y quiso servir a la patria uniéndose a este gobierno que no lo utilizó como debía haberlo utilizado. Perdón, Gómez Centurión tenía que haber sido ministro de Defensa, de hecho Macri se lo había propuesto y bueno, le hicieron una camarilla interna y desaprovecharon a un gran soldado y a un tipo que es muy inteligente. Es un tigre con 200 de coeficiente intelectual. Contame una historia de Gómez Centurión, por ejemplo, que recuerdes. Bueno, la más de arrojo, de valentía, de entrega. La más conocida es cuando él se enfrenta con los ingleses en la batalla de Darwin y de repente ve a un oficial que viene con la bandera blanca. Y él dice, ¿estos se vienen a rendir? ¿Qué hago con tantos prisioneros? No, no venía a rendirse, venía a intimarle la rendición a él. Cuando él se da cuenta, le dice, tiene 2 minutos para retirarse o es hombre muerto. El inglés, el teniente Barry, se retira, pero antes de que expiren los 2 minutos se da vuelta y empiezan a hacer fuego. Gómez Centurión contesta el fuego y abate al teniente Barry. Empieza un combate muy encarnizado, cae un cabo Fernández. De una emboscada. No era en realidad una emboscada, era un enfrentamiento, pero que la tregua fue cortada antes de tiempo por el inglés, de manera traicionera. Cae un cabo, el cabo Fernández, el cabo cocinero, herido. Tratan de sacarlo de la línea de fuego. Un soldado Álamo de Córdoba se hinca, rodilla en tierra, dispara para cubrirlo mientras tratan de arrastrarlo. No consiguen sacarlo. Entonces Gómez Centurión le dice, te voy a dejar acá, pero te vengo a buscar. Y se repliegan y ese espacio queda dominado por los ingleses. Llega la noche y Gómez Centurión comenta que pensó, bueno, se debe haber desangrado, lo están curando los ingleses, y son los propios soldados de él, de 18 años, que le dicen, mi subteniente, usted prometió ir a buscarlo. Y él reacciona y pide voluntarios. Pide 2 voluntarios, se ofrecen 4. Eran soldados que no comían desde hace 2 días, que estaban empapados desde hace 4. Se ofrecen en plena noche, van a esa negrura la noche. Vos sabés que en Malvinas no te ves ni las manos en esas noches negras. Y buscan al cabo Fernández y lo encuentran y lo sacan detrás de las líneas enemigas y le salvan la vida. La pucha. Sí. No, me parece que en ese listado de gente con coraje, de gente que actuó de acuerdo a sus convicciones, a su entrenamiento y a sus competencias, falta Zeinaldin. ¿Qué pasó con Zeinaldin? ¿Por qué no está en esa lista? Zeinaldin no entró en combate. Nunca. Zeinaldin era un buen oficial, pero no encontró en combate. Nos quedamos sin saber cómo habría sido Zeinaldin en combate. Mirá vos. Eso es bueno saberlo. No, es un detalle. A ver, yo sabía que eso, por eso no lo nombré. Porque los 3 nombres, por lo menos de los 3 personajes que nosotros conocemos, son estos. Pero bueno. Zeinaldin nunca entró en combate. No entró en combate. Es más, cuando los jefes de las compañías de comando, Castañeto y Rico, se dan cuenta que Menéndez no va a resistir, que está pasivo, proponen a Zeinaldin apartar a Menéndez y hacerse cargo de una defensa última de Puerto Argentino para salvar el honor. Y Zeinaldin dice que no se puede romper la cadena de mandos. Pero cuando vuelve al continente y no es ascendido a general, sí rompe la cadena de mandos. Cuando Zeinaldin se niega a encabezar la resistencia, Castañeto y Rico planean hacerlo con los comandos nada más, atrincherarse en la casa del gobernador y vender cara a su vida. Planifican eso, pero parece que esa noticia llega a Menéndez, los manda a la península Freycinet y mientras ellos están enredados en la península Freycinet, Menéndez se rinde. Sí. Nicolás, ¿alguna vez volveremos a ver la bandera argentina flamear en las Malvinas? Yo creo que sí, pero con una condición, que primero recuperemos la Argentina. La Argentina está de rodillas. ¿Cómo vas a recuperar un territorio cuando no tenés fuerzas armadas? Las fuerzas armadas son para tener poder de disuasión. Ninguna negociación diplomática es válida si atrás no tenés un ejército. Mirá lo que tengo atrás. Federico el Grande de Prusia decía, una diplomacia sin un fuerte ejército es como una orquesta sin instrumentos.
Es pura cháchara. Primero debemos recuperar la Argentina y después probablemente recuperemos Malvinas. ¿Por qué? Porque Inglaterra está al borde de la disolución, de una explosión demográfica. El alcalde de Londres es musulmán. Los alcaldes de muchas ciudades ya son musulmanes. Los musulmanes en Inglaterra se reproducen pavorosamente y los ingleses no. Va a llegar un momento que va a haber una explosión demográfica. Han perdido, no solo los ingleses, toda Europa, han perdido esa voluntad de supervivencia porque no se reproducen por una cosa muy simple. Cuando Inglaterra tenga esa implosión demográfica, no va a poder mantener más su colonia a 14.000 kilómetros de distancia si nosotros estamos de pie. ¿Qué te dejaron estos 36 años? Me dejaron muchísimos hermanos de la guerra, los soldados, con los cuales compartí codo a codo esos días gloriosos. Me dejó esta riqueza de la visión histórica que yo sé que participé de una gesta que va a ser equivalente al cruce de los Andes. En 20, 30, 50 años, la gesta de Malvinas va a estar a la par, porque no tenemos tantas gestas. Y sin gesta un pueblo no sobrevive. Cuando se acallen todas las pasiones ideológicas, esta hojarasca que viene de los enfrentamientos del pasado, por su propio peso, Malvinas va a ser reivindicado y va a ser enseñado en los colegios el ejemplo de los héroes de Malvinas y los valores. Porque los valores a los jóvenes no se los podés transmitir con discursos, no, claro, no los escuchan, solamente con el ejemplo de los héroes, de corazón a corazón, de generación en generación. Tenemos ese capital, no lo estamos utilizando. 36 años donde los gobiernos trataron de esconder bajo la alfombra, ¿no? Este tema, Malvinas, los héroes. Todo el tiempo, empezando por el gobierno militar, que trató de esconder a los combatientes. Y después siguió con los trajo escondidos. Exactamente. Sí, hubo una convergencia de ocultamientos que de alguna manera dura hasta el día de hoy. Porque aún el día de hoy no le han hecho a los combatientes el desfile que esperaban cuando estaban en las trincheras, que a mí me lo comentaban. ¿Te imaginas cuando volvamos qué desfile que vamos a tener? Excepto, creo que el último 9 de julio o el 25 de mayo. Sí, pero adosados a la Fuerza Armada, no el desfile de ellos. Y aún así, cuando los combatientes se iban acercando al palco de Macri, el presidente se fue. Después de que pasaron, volvió. Como si le tuvieran miedo a un contagio a los hombres uniformados. Sí. Yo tengo la imagen de esos veteranos desfilando por Figueroa Alcorta, no, era por Libertador, y la gente con las banderitas argentinas llorando, agradeciendo, pidiendo perdón. Muy impresionante, eso fue muy impresionante. Fue creo que la primera vez que yo vi un reconocimiento de la gente para con los veteranos de esa manera, ¿no? La primera vez. También pasó en Tucumán, porque la gente cuando se acerca a la gesta de Malvinas se enamora de ella, porque fue una gesta noble, por una causa justa, se peleó sin ningún tipo de diferencia entre los argentinos, se cerró la grieta, los montoneros se ofrecían de voluntarios para ir a combatir contra los ingleses con los marinos, con los cuales se habían estado matando 15 minutos antes. Y hoy Malvinas puede ser también el cierre de la grieta, porque es nuestra única causa nacional en la que están de acuerdo el 99% de los argentinos. Tal cual. ¿Y de Galtieri qué tenés para decir? Galtieri cayó en una trampa de los ingleses, le faltó inteligencia, le faltó cultura, le faltó conocimiento de historia. Y más allá de eso, Galtieri en cierto momento dijo durante la guerra que caigan 400, 4.000 o 40.000, seguiremos peleando. Lo hubiera dicho en las islas. Se hubiera puesto al frente de las tropas. Mira, después de la guerra... Él era el comandante en jefe. El Tata Joffre le hace una nota y le dice a Galtieri, yo cuando fui a las islas vi que Menéndez con cada día se enterraba más en el terreno. Entonces le pregunta al periodista, ¿y por qué no lo relevó? Porque era el mejor general que teníamos. Si ese era el mejor general que teníamos, Galtieri mismo tenía que haberse puesto al frente y haber muerto en combate, ya que él cayó en esa trampa de los ingleses. ¿Era el borracho? No, ese es un mito. Yo hice una investigación sobre el tema. Es muy fácil endilgarle borrachera a alguien. Tomás una foto con una copa en la mano. Galtieri tenía una voz aguardentosa, era torpe al hablar. Mira, entre muchos otros testimonios, una vez estoy en una radio de Paraná y el periodista me dice, vos sabés que tenés razón eso de que Galtieri no era borracho. Y le digo, ¿y vos cómo sabés? Yo era el chofer personal de Galtieri. Pero eso de que era un borracho y fuimos a la guerra por un borracho es deleterio, ridiculiza la gesta. No hay gesta si fuimos a la guerra por un borracho. Pero ¿sabes cuántos muchachos de 18, 19, 20 años se suicidaron justamente porque le quitaron el sentido de haber estado en la guerra al decir que fuimos por un general borracho? Hoy lo contamos, 620, ¿no? Murieron en los últimos 36 años, se suicidaron. Eso es porque privaron de sentido su sacrificio. No solo les dieron
respaldo cuando volvieron de las islas, sino que estuvieron todos estos 30 y pico de años diciendo estúpidos, fueron a la guerra por un general borracho, en vez de palmearle la espalda y decirle gracias muchachos por defender la patria. Vos victimizás a un soldado que viene con el síndrome de estrés postraumático, lo estás empujando al suicidio. Sí, tal cual. ¿Querés preguntar algo? No. ¿No? ¿Qué son esos libros? Bueno, este es el primer libro que saqué. Como no me dejaron mostrar en video lo que yo había filmado, consideré mi deber relatar mi experiencia en este libro. A sangre y fuego. Casanseu, Nicolás Casanseu. Y acá relatás... Relato todo lo que fue la Guerra de Malvinas desde mi óptica, por supuesto, desde mi experiencia. A mí no me lo contó nadie. Esto es lo que Lo yo viví. viviste. Esto es lo que yo viví. Estuviste ahí. Y esto es lo que yo fotografié. Porque yo no soy fotógrafo, pero en los ratos libres yo sacaba fotos de nuestros combatientes en el día a día. Y he tenido bastante suerte. Vos fíjate esta foto de un combate de artillería, la suerte que tuve, que cuando apreté el obturador, capturó el obús. El obús que sale del mirá cañón. vos. Y eso va a una velocidad de casi del sonido. Mirá vos. Mirá vos. Y así estaban nuestros héroes en las trincheras. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Esta es otra cara de Malvinas, porque siempre vemos la misma, la del día de la rendición, con soldados mugrosos, malheridos, friolentos, que existió. Pero esta es la otra cara, caras de orgullo, risas. El honor de estar ahí se refleja en muchas de estas fotos. Sí. Eduardo, Sí. te quiero hacer un comentario, Nicolás, que obviamente sé quién sos, sé qué hiciste. A mí todo lo que contás me parece absolutamente creíble, me parece genuino, enfático, como de alguien que claramente ha vivido lo que está contando, no que lo leyó en algún sitio. No que se lo contaron. Claro. El punto es, ¿qué pasó con vos? Porque sos un testigo tan importante de este hecho. ¿Te escondieron también debajo de la alfombra como escondieron a los locos de la guerra? Claro, yo fui un coletazo de la malvinización. Así como escondieron a los soldados, me escondieron a mí. Porque Nicolaides, el nuevo hombre fuerte, cuando voltearon a Galtieri, dijo Malvinas no existió. Y bueno, yo era un recordatorio de que sí. Primero me sacaron a mí del noticiero, Eras me un hicieron testigo, una campaña. un testigo fiel de que estuviste ahí, que lo relataste, lo contaste. Y bueno, era un testigo molesto. Claro. Y después fui molesto para el gobierno de Alfonsín. Acá hay una historia que muy poca gente conoce. Hubo una camada del Liceo Militar donde estaban Alfonsín, Arguindegui, Galtieri y Anaya. Y aparentemente Alfonsín era la especie de gordito gilún al que Galtieri molestaba y Arguindegui defendía. Y esa relación de amor-odio siguió toda la vida. Cuando empiezan a citar por violaciones a los derechos humanos a los militares, caen todos menos el principal responsable de la seguridad de las personas en Argentina, el ministro del Interior de Videla, Arguindegui. ¿Por qué? Porque era amigo de Alfonsín, Alfonsín lo seguía protegiendo. Alfonsín siguió compitiendo con Galtieri durante toda la vida. Cuando él quiere entrar en la historia, trasladando la capital a Carmen de Patagones, Viedma, un periodista le dice, pero eso va a salir muy caro. La respuesta de Alfonsín fue, bueno, también la guerra de Malvinas salió cara. Seguía compitiendo. Cuando aquí aparecían las tapas de los diarios, estamos ganando, de los diarios y también de las revistas. Revista Gente, hoy mostramos, por ejemplo, una de las tapas de Revista Gente diciendo estamos ganando. ¿En algún momento a vos te dio la sensación que estábamos ganando? No, mira, uno nunca sabe si está ganando o está perdiendo hasta el último día de la batalla. Los ingleses te dicen que no tenían más municiones y que los barcos no resistían más, que estaban a punto de regresar. Pero eso no lo podés saber hasta que pasa. Claro. Yo lo que sí veía es que los generales argentinos tenían una pasividad que era una cosa realmente muy clara, muy relevante, muy inexplicable. Habían ido a la guerra para no guerrear. Guerrearon los jóvenes oficiales, los jóvenes suboficiales, los jóvenes conscriptos, pero nosotros andábamos por las trincheras y hasta bromeábamos con mi camarógrafo que si veíamos un oficial de rango mayor de teniente primero había que pedir 3 deseos porque era como encontrar un trébol de 4 ojos. Había mayores, algunos que eran una excepción, Nicolás, pero pocos. ¿Vos lo veías a Gómez Fuentes cuando él... No Claro, teníamos porque retorno, Gómez Fuentes- no veíamos nada del Gómez continente. Fuentes era el conductor del noticiero de Canal 7. Y el nivel de triunfalismo que el tipo mostraba o pintaba o contaba era muy impresionante. Sí, me enteré después de la guerra, pero nosotros ¿te no enteraste teníamos después? retorno, porque nosotros no veíamos nada de televisión. Mira, una vez calculamos cómo podríamos transmitir en directo desde Malvinas a Puerto Argentino alineando 7 barcos en línea recta. Una cosa imposible. Imposible. Claro, la tecnología en ese momento, hace 36 años, no la tecnología de ahora. Nada que ver. Nada que ver, ¿no? Ahora con un celular se hubiera hecho la guerra. No, ahora no existiría más el trabajo de corresponsal de guerra, serían Claro. 10.000 corresponsales de guerra con sus celulares. No, claro. Eduardo, Sí.
¿Qué opinión te merece o te quedó del enemigo, de los británicos? Muy profesionales, con algunos excesos que son inevitables porque la guerra es barbarie. Fue una guerra de caballeros. Hasta en un congreso del que participó un representante argentino, Alejandro Amendolara, se elaboró la tesis de que fue la última guerra con códigos de honor del siglo XVIII. Ellos rescataban a nuestros caídos, nosotros rescatábamos a los pilotos que se caían al agua. No vi odio, no vi odio. No vi odio. Había más odio entre las armas, entre nuestras armas, que con respecto a los ingleses. ¿En serio? Fue una ¿Se guerra celaban entre la celaban Fuerza un poco, Aérea, el sí, Ejército, se odiaban. la Marina? Fue uno de los factores de la derrota. Se odiaban entre las tres armas. Fue uno de los factores de la derrota. ¿Quién te pareció, de las tres armas, cuál te pareció la de más arrojo? Bueno, obviamente la Fuerza Aérea tiene un desempeño que yo llamo la aristocracia del coraje, porque además es muy vistoso, digamos así. Ojo, pasarse 24 horas por día metido en el agua, con frío, claro, hambre y con los ingleses bombardeándote, es, como dice el mayor Castañeto, el heroísmo de todos los minutos. Pero la Fuerza Aérea, en muchos casos con aviones modelo 50, diezmaron una escuadra con barcos modelo 80, 30 años de diferencia de tecnología suplidos por profesionalismo y coraje de nuestros pilotos. Sí, los mismos ingleses siempre dijeron que ellos destacaban el arrojo y el profesionalismo de los hombres de la Fue Fuerza la gran Aérea. sorpresa. El 2 de abril no fue una sorpresa porque eso lo preparó Y además fue el Inglaterra. bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, la primera vez. Esa fue la gran sorpresa. El 2 de abril lo habían armado los ingleses de alguna manera, pero la reacción de la Fuerza Aérea es la que no esperaban. Cuando va a empezar la guerra, a los pilotos de la Fuerza Aérea los reúnen y les dicen, miren, las fragatas misilísticas no le podés entrar con nada, intenten atacar en masa, 10 aviones, 9 van a ser derribados, el 10º va a poder hundir una fragata. Y por suerte nuestros halcones, como le dicen los pilotos, no le hicieron caso. Atacaron a los Güemes, llegaban subrepticiamente volando a ras del agua, golpeaban y desaparecían y diezmaron a la flota. El almirante Woodward escribe el 13 de junio que le quedan 3 barcos en perfectas condiciones de casi 100 que era la Armada Británica. Qué bárbaro. ¿Qué te queda después de 36 años? A mí me queda el Como orgullo, reflexión. como dije, de haber estado codo a codo con nuestros soldados, la experiencia y la sensación de haber estado en un hecho histórico, que va a ser el hecho histórico por excelencia en los libros de historia. Dentro de 30, 40 años nadie va a acordarse los nombres de los presidentes, pero los nombres de nuestros héroes los va a conocer todo el mundo porque en base a ellos se va a forjar las nuevas generaciones argentinas, si la Argentina sigue existiendo como país soberano. Gracias, Nicolás. Gracias a vos. Un abrazo muy grande. Mi respeto, Te por tu admiro. coraje también. No, por el tuyo. Te admiro profundamente. Yo a vos.